Estimados y estimadas, les saluda nuevamente el doctor Alejandro José Gutiérrez Dávila. En esta ocasión, para hablarles de un tema sumamente importante, los principales postulados de los grandes filósofos de la historia. Pero antes de iniciar con el tema, les recuerdo que suscriban a mi canal Filosofía del Derecho, doctor Alejandro Gutiérrez, y denle pulgar arriba a este video si les ha gustado para seguir recibiendo contenido relacionado con este tema y otros temas de filosofía, filosofía del derecho, derecho constitucional, etcétera. Así que sin más, iniciamos. Bueno, vamos a hablar de los grandes postulados de los principales filósofos de la historia. En primer lugar, vamos a recordar qué es la filosofía. La filosofía es la madre de todas las ciencias, es la ciencia de las ciencias, porque es aquella ciencia que tiene como objetivo determinar y descubrir la esencia de las cosas, la naturaleza, su origen, sus causas, sus fines, su ser, su deber ser, su contenido valioso, toda su estructura, para qué sirve, por qué sirve, cuáles son sus principios para pensarla. Eso es la filosofía. La filosofía entonces es aquella ciencia que tiene como objetivo descubrir qué es la verdad de las cosas, la verdad de las cosas, cuál es su origen, su naturaleza, sus fines, sus principios, sus características, para qué sirve, por qué sirve, cuál es su contenido valioso, cuál es su ser, cuál es su deber ser. De tal cuenta entonces que las ramas de la filosofía son la ontología, la deontología, la lógica, la epistemología, la nociología, la ociología, la teleología, la lógica y la axiología. ¿Por qué? Porque el ser de las cosas, la filosofía busca establecer qué es el ser de las cosas, ontología, el deber ser de las cosas, deontología. Busca determinar cuáles son las causas de las cosas, sociología, los fines, teleología. ¿Para qué sirve? Muy importante, la nociología. ¿Por qué es así? La epistemología. ¿Cuál es su contenido valioso? La axiología. ¿Qué es lo que está más allá de lo que se percibe tangiblemente? La metafísica. Y algo muy importante, las reglas del correcto pensar, que la lógica es una rama de la filosofía. Pues bien, la filosofía nace en el Medio Oriente, en las ciudades de Mileto, de Elea y de Atenas. Ahí nace lo que es la filosofía. Pues veamos cuáles son los principales postulados de los grandes filósofos de la historia. Sócrates. Veamos, ¿cuáles son los principales postulados de la filosofía en Sócrates? Sócrates es aquel filósofo que se postula la necesidad de hacer una introspección interna para descubrir la verdad, de tal cuenta que formula su famoso método, la mayéutica. La mayéutica es hacer una serie de preguntas, una introspección hasta descubrir la verdad de las cosas, porque mayéutica es el griego parir ideas. Es la metodología que establece Sócrates, porque Sócrates establece que es necesario conocerse a sí mismo, de tal cuenta que para conocer la verdad hay que conocerse introspectivamente a través de un verdadero diálogo introspectivo. Ese es uno de los principales postulados de la filosofía de Sócrates. Otro de los grandes postulados de la filosofía de Sócrates es la doctrina de la inmortalidad del alma. ¿Por qué? Porque Sócrates considera que el ser humano es virtuoso, pero que tiene una parte espiritual y una parte corporal. La parte corporal busca aquellos placeres temporales que tienen que ver con la percepción de los sentidos, pero aquella parte espiritual que se encuentra dentro del ser humano es atemporal, no es limitada y busca aquellas virtudes, aquellos valores morales que trascienden la materia, de tal cuenta que ese pensamiento, espíritu, alma que habita en el ser humano es anterior y posterior a él y por lo tanto es inmortal, postulando así Sócrates la doctrina de la inmortalidad del alma. Platón. ¿Cuáles son los principales postulados del filósofo Platón? Los principales postulados del filósofo Platón es establecer un realismo exagerado. ¿Por qué un realismo exagerado? Porque considera que la realidad está compuesta de materia e ideas. Pero para Platón existen dos mundos, el mundo de la materia y el mundo de las ideas. En el mundo de la materia habitan todas las cosas materiales como las vemos y las percibimos con los sentidos. Y en el mundo de las ideas habitan las ideas como verdaderos entes espirituales. Para Platón, la verdad es la idea, la materia es, y el mundo de la materia es una aparente verdad. El solo ver las cosas materiales es una simple opinión. A ese conocimiento de simple opinión y aparente le llamó Platón doxa. Pero el verdadero conocimiento es la idea, la episteme, es decir, el paradigma de las cosas, el molde o modelo de donde derivan las cosas materiales. Para conocer la verdad hay que acudir a la idea. La idea es el molde, el paradigma de toda una serie de cosas materiales que derivan de esta. Esos son los principales postulados del filósofo Platón. Otro gran postulado del filósofo Platón es el ideal de justicia en la ciudad.
o el Estado. En aquel entonces la Atenas era una ciudad-estado y era conocida como polis, el pueblo, ciudad. Y para Platón, el ideal de justicia en la ciudad está relacionado con el ideal de justicia del ser humano. Para Platón, el ser humano está compuesto de tres áreas muy importantes: los apetitos, las emociones, las pasiones y la razón. Esos tres componentes, pero ¿quién debe gobernar la razón? Platón considera que la ciudad, al igual que el ser humano, también tiene tres áreas, tres clases sociales: los gobernantes, los productores y los guardianes. Los guardianes son los militares que deben dedicarse a proteger la polis, los productores a producir la economía, pero los gobernantes deben ser los filósofos, quienes tienen el manejo de la razón. De tal cuenta entonces que para Platón una ciudad es justa cuando es gobernada por los filósofos, quienes se dedican al estudio de la razón, de la sabiduría, al igual que un ser humano justo es aquel que se gobernar por su razón, por su sabiduría. Esos son los principales postulados de Platón dentro de su sistema de justicia de Estado y de justicia individual. Luego vemos Aristóteles, el filósofo Aristóteles. ¿Cuáles son los principales postulados del filósofo Aristóteles? Los principales postulados del filósofo Aristóteles es la realidad determinada hacia el ser humano y por el ser humano. Aristóteles, a diferencia de su maestro Platón, considera que no hay dos mundos, sino hay un solo mundo. Y en este único mundo habita tanto la materia como el espíritu. Pero que el único ente capaz de determinar y explicar tanto la materia como el espíritu es el ser humano. De tal cuenta que el ser humano es la causa y el fin de la realidad. Y ese ser humano se convierte en el justo medio entre la materia y el espíritu. De tal cuenta que esas verdades universales, para Platón, el ser humano es el que las concreta de manera particular, de tal cuenta que en Aristóteles es el ser humano quien explica, pero de manera particularizada, esas verdades universales, dando la verdad de esas situaciones a través de una manera particularizada, a través de su conducta práctica, desarrollando un nuevo tipo de conocimiento aunado al que ya existía en Platón para la doxia y la episteme. La doxia y la episteme, para Aristóteles agrega otro tipo de conocimiento que la afronesis o conocimiento racional, práctico, conductual. Muy importante. Esos son los postulados principales de Aristóteles. Pero otro de los grandes postulados de Aristóteles es la estructura de la polis, la democracia, la estructura del Estado, la ciudad-Estado. Para Aristóteles, el Estado es un producto natural de los seres humanos. Los seres humanos naturalmente quieren vivir en sociedad, son seres sociables y por lo tanto se organizan como sociedad. Y en esa organización, para Aristóteles, debe existir un sistema democrático en el cual se elijan a las mejores personas, las mejores personas más virtuosas, para que la democracia no se degenere en una demagogia u oclocracia. ¿Por qué? Porque para Aristóteles existe una anaciclosis, una serie de evoluciones del sistema de gobierno en una democracia, de un Estado donde pueden haber constituciones sanas o constituciones enfermas, pero que el ideal es que se mantenga la democracia sana en una ayuda de otros sistemas sanos para mantener la virtuosidad de los ciudadanos y del gobierno en la polis. Esa es la democracia en Aristóteles, uno de sus principales postulados. Hasta ahí tenemos los principales postulados de los grandes filósofos de la época clásica de la filosofía. Posteriormente vamos a ver otros grandes filósofos que plantean sus principales postulados. Muy importante así comprenderlo y entenderlo, porque más adelante, saltando en el tiempo, nos vamos a encontrar con los principales representantes de los distintos movimientos. René Descartes, representante del racionalismo. Por ejemplo, David Hume, representante del empirismo. E Immanuel Kant, representante del idealismo trascendental. Jorge Guillermo Federico Hegel, representante del idealismo absoluto, por ejemplo. Y en el caso de René Descartes, ¿cuáles son los principales postulados del filósofo René Descartes? Los principales postulados del filósofo René Descartes es establecer que existen tres áreas de conocimiento en realidad: la res infinita, la res interna y la res extensa. La res infinita es Dios, la res externa es todo lo que nos rodea y la res interna es el conocimiento interno. Para René Descartes, el verdadero conocimiento es el conocimiento interno. En eso tiene mucho en común con Sócrates. Ese conocimiento interno que está adentro de nosotros es la verdad, el conocimiento verdadero para René Descartes. De tal cuenta que existe un genio maligno allá afuera que nos engaña para decirnos lo que está allá afuera de las cosas. Y nosotros nos dejamos engañar por lo que vemos, lo que percibimos en nuestros sentidos, entonces no encontramos la verdad.
La verdad se encuentra dentro de nosotros, a través de la red interna, la razón. Eso es los principales postulados de René Descartes. Luego tenemos los principales postulados del gran filósofo, por supuesto, Jorge Guillermo Federico Hegel, el idealismo absoluto. Para Jorge Guillermo Federico Hegel, todo lo racional es lo real y lo real es lo racional. ¿Qué quiere decir eso? Para Hegel existe un idealismo realista. Para Hegel no existe el concepto de persona humana individual. Para Hegel existe una comprensión de la realidad a través de una ontología colectiva porque considera que el ser humano es una realidad universal. El ser humano es la totalidad de la humanidad construida dialécticamente a través de la historia. He dado cuenta que el ser humano es toda la humanidad construida dialécticamente a través de la historia y que esa historia tiene que tener un punto final de partida, un espíritu objetivo, un espíritu absoluto. Y el Estado-nación es el espíritu absoluto, el espíritu objetivo en donde converge esa historia universal de la humanidad, en donde el ser humano ha atravesado dialécticamente de distintas fases de su desarrollo, como es una de ellas la sociedad civil, por ejemplo, la barbarie, y luego la sociedad civil, hasta llegar al Estado como el espíritu objetivo. Y es en el Estado donde se manifiesta esa humanidad como un todo histórico y colectivo. Principales postulados de Jorge Guillermo Federico Hegel. A diferencia de Hegel, tenemos al gran filósofo de Königsberg, Immanuel Kant. El gran filósofo de Königsberg, Immanuel Kant, representante del idealismo trascendental y, por supuesto, padre del naturalismo racional práctico en el derecho y del Estado constitucional de derecho y la filosofía política. Los principales postulados de Immanuel Kant, a diferencia de Hegel, él tiene una comprensión de ontología individual. Para él, la ontología individual quiere decir que el verdadero ser humano es el ser humano individual en su naturaleza. El verdadero legislador universal es el ser humano. Se distancia de René Descartes. ¿Por qué? Porque para Immanuel Kant no todo el conocimiento que está dentro de nosotros es racional, porque el ser humano tiene una parte animal y una parte racional. Y el ser humano tiene que ir depurando la parte animal de la parte racional a través de un tribunal interno que se le llama crítica. La crítica tiene que ir depurando aquellos conocimientos internos que vienen desde impulsos exteriores que no son verdaderos hasta dejar una razón pura donde encontramos los verdaderos principios, los juicios sintéticos a priori, esos principios fundamentales que van a servir de base para la determinación de la ciencia. Entre esos principios fundamentales encontramos las 12 grandes categorías lógicas que se encuentran dentro del conocimiento humano, como son, por supuesto, las categorías de cantidad, cualidad, modalidad y relación, donde encontramos los distintos juicios lógicos dentro de la cantidad de juicios universales, juicios particulares, juicios singulares, dentro de la cualidad, juicios indefinidos, juicios negativos, juicios afirmativos, dentro de la relación, juicios hipotéticos, disyuntivos y categóricos, dentro de la modalidad, juicios problemáticos, asertóricos y apodícticos. Esas categorías lógicas son parte del entendimiento humano, de tal cuenta que la teoría del conocimiento de Immanuel Kant se divide en tres áreas. La teoría del conocimiento de Immanuel Kant tiene la razón, el conocimiento, el entendimiento, por supuesto, y la sensibilidad. Repito, las tres áreas de la teoría del conocimiento de Immanuel Kant se forman de la razón, el entendimiento y la sensibilidad. En la sensibilidad tenemos las intuiciones a priorísticas de tiempo y espacio, en el entendimiento las 12 categorías lógicas que acabo de explicar y en la razón las ideas. Esa combinación nos logra a dar un resultado de una razón pura donde se produce una verdadera teoría del conocimiento, un conocimiento que se basa en aquellas tres grandes ideas trascendentales como son la idea de Dios, la idea de la inmortalidad del alma y la idea de la libertad en el mundo, ideas que tienen que presuponerse como base de los principios racionales que el ser humano se postula como principios de actuación. El ser humano entonces es un legislador ético, autónomo y soberano que posee dignidad y que se diferencia de las cosas, no puede cosificarse porque tiene la facultad de autogobernarse, es autónomo, es soberano y por lo tanto el ser humano no es una cosa, sino es un fin en sí mismo y todo ser humano es un fin, de tal cuenta que ese ser humano como un fin tiene dignidad, tiene derechos naturales y ese conjunto de seres humanos que producen derechos naturales al organizarse como pueblo postulan esos derechos naturales como valores universales que deben servir de parámetro de legitimación de todo el sistema jurídico a través de un verdadero Estado constitucional de derecho. Ahí tenemos los principales postulados del gran filósofo de Königsberg, Immanuel Kant. Pues bien, realmente ha sido un video sustancioso, pero muy superficial, pero si quieren conocer con mayor profundidad estos temas y otros de la filosofía del derecho,
derecho constitucional, etcétera, filosofía política. No dejen de suscribirse a mi canal Filosofía del Derecho, doctor Alejandro Gutiérrez, y denle pulgar arriba. Y además los invito a inscribirse en los cursos que estaré impartiendo como director de la Academia de Alto Rendimiento y Ciencias Jurídicas Frónesis, que a través de mis redes sociales, mi canal de YouTube Filosofía del Derecho, doctor Alejandro Gutiérrez, el Facebook llamado Academia de Alto Rendimiento en Ciencias Jurídicas Frónesis, pueden encontrar información de las actividades académicas que estaré desarrollando al respecto. Así que ha sido un gusto compartirles. Saludos a todas y a todos.